se siente ya listo para llegar a un público más amplio, aun cuando su idioma sea diferente al suyo? Pues precisamente en este vídeo le enseñaré cómo pasito a pasito, pero bien fácil, usted va a lograr colocarle subtítulos en los idiomas que guste a su vídeo. Por si no me conoce, mi nombre es Lynette y soy la persona detrás del proyecto llamado Greta Wings. Es nuestro otro canal donde tenemos ya más de 200,000 seguidores. Con el tiempo he adquirido poquito de experiencia en esto de YouTube. Y es precisamente lo que vengo a compartirles. Para nada soy una experta, solamente le voy a mostrar esto porque a mí me ha funcionado y desde que lo configuré y así configuro todos mis vídeos, a nuestro canal Greta Wings ha llegado de todas partes del mundo nuevos seguidores. Si bien no es perfecta la traducción porque es una traducción automática, pues así como lo menciona en el vídeo, es mejor que nada, ¿verdad? Además, usted siempre puede mencionar en la descripción de su vídeo que la traducción es precisamente automática. En mi caso, muchísimas veces cuando coloco la traducción a inglés de manera automática, puedo corregir un poquito por arribita, ¿verdad? Algunas palabras. Pero si ya hago una traducción en chino, en japonés, no tengo ni idea, ¿ok? Pero aún así, estas personas lo van a agradecer si realmente les interesa tu contenido. Veamos. Bienvenidos a nuestro YouTube Studio. Si ya es creador de contenido de YouTube, pues bien sabe de lo que estoy hablando de YouTube Studio. Ahora, si es nuevo en esta plataforma y desea que yo le comparta más contenido similar a este y dándole más detalles sobre YouTube Studio, pues nada más me deja saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto. Entonces, vamos a simular que estaremos subiendo un vídeo. Le damos en crear, subir vídeo. Elegimos el vídeo que queremos. Seleccionaré este que es como tejerle deditos a las manitos de nuestros amigurumi. Esta descripción que ven automáticamente es porque ya la tengo configurada así, pero aún así, para cada uno de nuestros vídeos yo modifico la descripción, ¿ok? Porque un vídeo no es igual a otro y hay que tener mucho cuidado con la guía que le damos a nuestros seguidores, ¿verdad? Con la información que le brindamos en la descripción. Pero si bien que hay textos que los quiero en todos los vídeos y por ello pues ya lo he configurado. Esperamos a que se suba el vídeo completamente, ¿ok? Ahí se está subiendo, va por un 65% y ya que se suba completamente, continuaremos. Aún se está verificando el vídeo, pero considero que ya le puedo mostrar. Luego de detalles tenemos monetización. Voy a activarla para que me permita seguir. Aquí tenemos muchísimos más detalles por configurar, pero a lo que vinimos. Idoneidad, pues vamos a enviarle a YouTube que nuestro vídeo cumple con todos los requisitos establecidos en esta comunidad. Y luego tenemos aquí los elementos, ¿ok? En los elementos tenemos la segunda casillita que trata acerca de agregar subtítulos. Una vez que este vídeo esté verificado y lleve un poquito de tiempo, ¿verdad? Ya subiéndose, aquí nos va a aparecer una opción, o sea, como que ya automáticamente YouTube nos ha generado subtítulos, basado obviamente en el idioma de su vídeo. Si nuestro idioma es español, pues este subtítulo, generado automáticamente, pues va a ser en español y usted así lo va a dejar, ¿ok? Vamos a esperar que esa opción nos salga porque toma su tiempito. Yo aquí les muestro la realidad. Se completaron las verificaciones, no se encontraron problemas, aún no aparece ninguna opción acá en agregar subtítulos. Vamos a regresarnos hacia detrás y luego otra vez. Vamos a darle en agregar, pero no tocaremos nada. Vamos a cerrar y ahora nos aparece. Ya sé, pero es la realidad y son pues pequeños detalles que tiene esta plataforma. Pero ya se nos ha activado. Aquí usted lo puede editar, ¿ok? Pero yo prefiero no tocarlo, ¿ok? No lo voy a tocar. Una vez que le demos subir a este vídeo, ¿ok? Lo vamos a hacer de manera privada. Vamos a guardarlo.
pues esto es solo de prueba, ¿ok? Luego que ya lo tengamos guardado, le vamos a dar en detalles otra vez para modificarlo. Y aquí tenemos ya el vídeo subido. Vamos a ir a subtítulos al ladito en la izquierda. Y tenemos dos opciones de subtítulos. Este que dice publicada, ¿ok? Este que dice publicada automática y la fecha, dice inelegible aquí al ladito. Usted olvide eso. Se le va a pinchar aquí en publicada, en el lapicito, perdón. Dice, esta acción reemplazará tu subtítulo en español existente. Ok, vamos a darle continuar y le vamos a modificar algún detallito. Nosotros intentamos hablar bien, pero en ocasiones pues lo que es el traductor, ¿verdad? O la transcripción de los subtítulos pues no nos comprenden. Entonces vamos a decirle editar tiempos. Y aquí podríamos editar todo lo que nosotros quisiéramos, ya sea corregir e incluso agregar cosas. Por lo general yo tengo que editar nuestro nombre del canal. En esta ocasión no lo mencioné al inicio, pero el gancho adecuado. Vamos a aprender cómo realizar deditos para las manos cuando estas manos son bien delgaditas. Ok, vamos a ver qué le modificamos. Vamos a ponerle una C mayúscula. Necesita modificar algo, ok. Y luego le vamos a dar en publicar. Y una vez publicado, tenemos un subtítulo supuestamente generado por nosotros mismos. Aquí usted va a poder agregar el idioma que guste ahora. Vamos a agregar, por ejemplo, árabe. Y luego que esté aquí, le podemos dar en agregar. Y ya esta pestañita de traducir automáticamente se nos ha activado. Le da a traducir automáticamente y ya ahí le ha hecho una traducción. Que si bien no es una traducción perfecta, es mejor que nada. Yo no conozco el idioma árabe, no lo puedo verificar. Pero personas que dominen este idioma, les va a funcionar nuestro vídeo, lo van a mirar y de ese modo es como llegamos a más personas aun cuando no conocen nuestro idioma. Ya está generado. Si usted conociera sobre el idioma en específico al que está haciendo la traducción, pues aquí lo puede modificar un poco, pero yo no lo conozco, nada más le voy a dar publicar y listo. Ya tenemos nuestro vídeo con idioma español, subtítulo en español, también con subtítulo en árabe. Hagámoslo otra vez, busquemos inglés, solo he apretado la I, inglés. Le damos en el lapicito, traducir automáticamente. Ya está listo, lo verifica un poco si puede y si no, vuelvo y repito, algo es mejor que nada, ¿ok? Si hablamos bastante despacito nuestro idioma español, en mi caso, pues la traducción va a ser bastante acertada. Todo depende, ¿verdad? Hay personas que hablamos muy rápido, pues tal vez ahí el traductor se confunda un poquito más. O tal vez pongamos una música de fondo muy alta, también eso puede afectar la traducción. Pero si usted intenta hablar despacito, lo más entendible posible, pues va a ser bastante acertada la traducción. Le damos publicar y ya lo tenemos también en inglés. ¿Cómo funcionan estos subtítulos si el espectador los quiere ver en el vídeo? Vamos allá. Este es nuestro canal. Vamos a ver este vídeo. Aquí se ve un poquito chiquito, pero agrandémosle. Es nuestro vídeo introductorio al día en específico de hoy. Si usted mueve su cursor o ya sea en su teléfono, tal vez se vea un poquito diferente, pero en mi monitor se ve así. Y le damos aquí, en esta rosquilla de configuración, tenemos muchas opciones que incluso les voy a hablar más adelante. Pero en específico tenemos subtítulos. Y si le pinchamos aquí al ladito en la flechita, pues verán que tenemos los subtítulos en alemán, en chino, en coreano, francés, inglés, italiano, etc. Obviamente este no es el mismo vídeo con el que les mostré cómo agregar subtítulos en diferentes idiomas. Y aquí lo tengo pues ya configurado este vídeo para que de ese modo llegue a más y más personas. Y ha sido todo. Por favor, hágalo paso a paso. Si lo intenta una vez en su canal y no le funciona, vuelva a ver este vídeo, guárdelo si es preciso. Inténtelo otra vez,
porque así tal cual, pasito a pasito, si no modifica ni un solo paso, lo va a lograr. Y ya luego pues le resultará mucho más fácil, verá que se lo va a querer colocar a todos sus vídeos de una. Válido mencionar que hasta el día de hoy no hay una opción para que usted le pueda colocar todos estos idiomas a vídeos que ya tiene subidos a YouTube. ¿Okay? Sabemos que podemos modificar descripciones, agregar, quitar. Hay un sinfín de funciones, ¿verdad? Detalles que uno puede modificar en maratón, o sea, muchos vídeos a la misma vez. Pero esto de agregar los subtítulos no se puede hacer de manera automática en varios vídeos a la vez, al menos hasta el día de hoy que estoy compartiéndoles este vídeo, ¿ok? Si en el futuro hubiese alguna actualización y pues lo descubro, claro que sí, por acá se lo estaré compartiendo. Así que si ha disfrutado de este vídeo, si le ha resultado interesante, si sobre todo les resulta útil en su crecimiento acá en YouTube, pues no olvide suscribirse y activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!